Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria, a ti que eres el único digno de merecerla. Gracias porque nos permites este tiempo, Señor, te pedimos perdón por las fallas que hayamos cometido, por los pecados que hayamos cometido y lo hacemos con el propósito, Señor, no solo con arrepentimiento sincero, sino para que nos permitas meditar en tu palabra y que podamos aprender lo que el día de hoy tú quieres enseñarnos. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Vámonos de inmediato a la lectura y en esta ocasión vamos a leer el capítulo 16 del libro de Éxodo y escrito está: Dios da el maná. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley, o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana verán la gloria del Señor, porque él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Dijo también Moisés: El Señor les dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarse, porque el Señor ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acérquense a la presencia del Señor, porque él ha oído sus murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: Al caer la tarde comerán carne, y por la mañana los saciarán de pan, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que el Señor les da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Recojan de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza conforme al número de sus personas. Tomarán cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y le recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo: Esto es lo que ha dicho el Señor: Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que han de cocer, cózanlo hoy, y lo que hayan de cocinar, cocínenlo. Y todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: Cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no hallarán en el campo. 6 días lo recogerán, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querrán guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el día de reposo, y por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como una semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas de miel. Y dijo Moisés: Esto es lo que el Señor ha mandado: Llenen un gomer de él y guárdenlo para ustedes sus descendientes, a fin de que vean el pan que yo les di de comer en el desierto, cuando yo los saqué de la tierra de Egipto.
Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante del Señor, para que sea guardado para sus descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como el Señor lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Capítulo 17 del libro de Éxodo, escrito está: agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Así el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué no se subiste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Guerra con Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Capítulo 18 del libro de Éxodo, escrito está: Jetro visita a Moisés. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos de la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampada junto al mar de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro le dijo: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Nombramiento de jueces. Acontecía que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo.
y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre de ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto haces, si Dios te lo manda, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Con esto terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Éxodo del día de hoy. ¿Qué vemos? Que Dios jamás deja sin su provisión diaria a su pueblo. Esa es una gran verdad inerrable en la Biblia, que está en la palabra de Dios, de que el Señor nunca nos deja sin nuestra diaria provisión. Siempre está al pendiente de nosotros, aunque pudiera parecer que no tenemos nada el día de hoy. El Señor siempre proveerá. Digo, no es para que estemos de flojos sentaditos en la casa, sino que busquemos trabajo, que busquemos cosas que hacer, y aún así, de todas maneras, el Señor siempre va a proveer. Y lo vemos aquí como les da al pueblo de Israel el maná del cielo, el pan del cielo, el alimento de los ángeles, lo dicen Salmos. Algo que comieron por su cobardía durante 40 años en el desierto. Después vamos a ver por qué 40 años. De hecho, lo vamos a ver mucho más adelante, no es tanto ahorita. Lo vamos a ver, creo que está Deuteronomio, por qué Israel se pasó 40 años en el desierto. Digo, ya la gran mayoría debe de saber por qué peregrinaron. También vemos aquí la aparición de un personaje, uno de los personajes que personalmente admiro más de la Biblia, el personaje de Josué. De hecho, vamos a ver que más adelante el verdadero nombre de Josué era Oseas, hijo de Nun, pero poquito a poco. Y Josué, aparte de ser un gran líder militar, era como el secretario particular de Moisés, y al cual Moisés se estaba preparando para la empresa que le iba a encargar de que conquistara la tierra prometida. Y por último vemos cómo Jetro, el suegro de Moisés, por medio de Dios, le enseña cómo organizarse para poder atender los asuntos del pueblo. O sea, hoy leímos cómo el Señor jamás nos va a dejar sin nuestra diaria provisión, tanto de pan físico como de pan espiritual. Jamás, más bien dicho, el Señor siempre nos va a enseñar cómo organizar nuestras tareas diarias, cómo hacer las cosas conforme al orden de Dios, cómo va a poner hombres sabios a nuestro lado para que podamos edificarnos juntos, y vamos a ver también cómo podemos ayudar sosteniendo a hermanos que estén en dificultades. Cuando Aarón y Hur sostenían a Moisés sus brazos, era lo que estaban haciendo, que Moisés, como dice la palabra, ya estaba cansado, pues ya tenía sus 80 añitos, pero Aarón y Hur le ayudaron sosteniendo las manos. Así es como nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos en la fe, y a los que no sean en la fe también, pero llevarlos a los pies de Cristo, sosteniendo cada uno de ellos la mano para que puedan seguir avanzando. Vamos a leer el capítulo número 21 del Evangelio de Mateo, y escrito está: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba de atrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y sordos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos clamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dicen, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidan en oración, creyendo lo recibirán. La autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué? Pues no le creyeron. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los 2 hijos. ¿Pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les digo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto, no se arrepienten después para creerle. Los labradores malvados. Oigan esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole lo echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a sus ojos? Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera la desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo y rapidísimo comentario acerca de lo que leímos el día de hoy.
La entrada triunfal a Jerusalén. Ok, cuando dice, digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es una profecía que hizo Zacarías en el versículo 9, capítulo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Ajá, una profecía cumplida sobre Jesucristo. Si hizo la cuenta un matemático acerca de que si en Jesucristo solamente se hubieran cumplido 10 profecías de las que había en el Antiguo Testamento, ningún otro personaje lo hubiera podido hacer. Pero en Jesucristo se cumplieron más de 272 profecías del Antiguo Testamento sobre él. Y es un número tan, pero tan inmenso que jamás nadie, nunca en la historia, ni proponiéndoselo, podría cumplir con las profecías. Entonces, ahí se los dejamos de tarea para aquellos que creen que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es el Mesías esperado, como algunas sectas lo creen. Ajá. Pero aquí tenemos que ver que estas personas que lo estaban recibiendo con ramas de árboles, con sus mantos, teniéndolos para que pasara el rey, un poco después, una semana después, lo estaban crucificando en un madero. Y luego viene la purificación del templo, cuando el Señor también dice, de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, no es más que nuestro Señor Jesucristo tomando un versículo, bueno, vamos a llamarle versículo, tomando una parte del libro de los Salmos, en esta ocasión el Salmo capítulo 8, versículo 2, donde se menciona esto, que de la boca de los niños y de los que maman. Y luego también en el versículo 13 dice, mi casa, casa de oración será llamada. Es una profecía tomada del profeta Isaías del capítulo 56, versículo 7, donde dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Otra vez nuestro Señor, el autor de la palabra, dándole una clase a los fariseos y a los escribas que estaban oyéndolo. Y aquí ya no hay ninguna duda acerca de la maldición de la higuera estéril, que se estaba refiriendo al pueblo de Israel, ya que ellos ya no daban fruto, se habían encerrado tanto en su hermetismo religioso, compartiéndoselo solo al pueblo de Israel y solo a medias, porque entre ellos había largas y muchas discusiones acerca de lo que decía la palabra, y en eso se enfocaba su vida. En hacerle ver a la gente que ellos eran muy religiosos, que cumplían con toda la ley, que no era cierto, que no cumplían con la ley, y le negaban la enseñanza al pueblo y simplemente les leían, y más que enseñanza, siempre los llamaban para reprenderlos, para decirles, es que ustedes son unos inmundos pecadores. Pero bueno, y por eso el Señor Jesús se dirige a la higuera diciéndole, nunca has dado fruto. Por eso, ¿cómo se llama? La maldijo, y la higuera de inmediato se secó. Ajá. Pero Jesús nos dice que que ahora el fruto lo va a dar nuevas personas a quien sí van a demostrar que creyeron en el Mesías para poder dar el fruto esperado, el fruto que se esperaba del pueblo de Israel, la autoridad de Jesús. Aquí vemos una faceta de apologista de nuestro Señor Jesús, un maestro del apologista. Uno de los argumentos de la apologética es contrarrestar el argumento con el mismo argumento, y muchas veces cuando enfrentamos a personas ignorantes, a personas que no saben de la palabra de Dios, ni siquiera tenemos que usar la palabra de Dios, porque su mismo argumento los destruye. Y aquí el Señor lo está enseñando, ¿no? O sea, ¿con qué autoridades haces estas cosas? Bueno, pero primero díganme de dónde era el bautismo de Juan, si del cielo o de los hombres. No, pues si del cielo, ¿por qué no le creyeron? Y si de los hombres, pues nos van a apedrear el pueblo porque lo tenían por profeta. Y de la misma manera Jesucristo les rebatió el argumento usando su propio argumento, sin necesidad de recurrir a ninguna parte de la palabra de Dios. Eso se llama apología, defensa de la fe, apologética, materia de apologética. Antes me dedicaba a eso hasta que me regañaron. Pero bueno, los dos hijos, ¿quién es el que hace la voluntad de Dios? El que cumple sus mandamientos. Muchas veces, por ejemplo, vemos a este hijo, que es ¿a quién representa este hijo? A los publicanos y a las rameras. ¿Quiénes son los publicanos? Los que cobraban impuestos. Y las rameras, bueno, su propio nombre dice quiénes son. Ajá, pero ellos son los que creyeron, los que se negaban a recibir de Dios por parte de la idolatría de Israel, por parte del fanatismo, de la religiosidad de los fariseos,
y saduceos y escribas, no querían recibir a Dios de esa manera, pero cuando Jesucristo le mostró la verdad de la palabra y quién era Dios verdaderamente, ellos fueron los que siguieron a Dios y no los fariseos y publicanos, no los fariseos y escribas que tenían que haber sido los primeros que habían sido, ¿cómo se llama? Habían sido llamados. Y los labradores malvados, creo que aquí tampoco hay no hay tanta confusión en comprender quiénes son los labradores malvados, el pueblo de Israel, tan solo por el hecho cuando dice que en el versículo 37 finalmente les envió a su hijo pensando que le iban a creer y que le iban a tener respeto, y que hicieron los labradores malvados, asesinaron al hijo, así como el pueblo de Israel asesinó a nuestro Señor y Salvador. De la misma manera, el problema está cuando le preguntan, ¿y qué hará el rey a esos labradores? Que los destruirá sin misericordia y le dará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El que tiene oídos para oír, como dice nuestro Señor, que oiga. Y luego también les vuelve a decir el Señor Jesús, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Esta es una transcripción del Salmo 118, versículo 22. Ajá. Entonces, aquí se demuestra que el Señor les estaba mostrando por medio de señales, prodigios y maravillas que Él era el Mesías esperado, que Él era el Cristo, que Él era hijo de Dios, y no quisieron creerle a nuestro Señor y Salvador, y por eso va a venir el tiempo de disciplina. de disciplina. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria, porque eres bueno, Señor, porque nosotros estamos aquí para dar fruto, y fruto en su tiempo, Señor, y fruto a 100 por uno, a 60 por uno. Todos nosotros estamos llamados a dar fruto, Señor. No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos sentaditos simplemente dando tu palabra, porque eso es lo que perdió a tu pueblo, Señor. Eso es lo que el fariseísmo perdió a tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos has puesto por portavoces a todos nosotros, Señor. Somos emisarios de tu palabra, somos aquellos que vamos y hacemos discípulos en el mundo, porque así nos los has ordenado, y te pedimos que nos des fuerza, sabiduría y conocimiento para seguir adelante en esto que hacemos diariamente, Señor, que es compartir tu evangelio, y que a todos nuestros hermanos en la fe les pongas ese mismo deseo en su corazón, para que todo el mundo proceda de arrepentimiento y nadie se pierda. Bendito eres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Disculpen las prisas. Tenemos mucho que hacer, pero aquí estamos leyendo. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.